Una madre desaparece una noche de invierno. Su esposo dice que salió a acampar con los niños. Sus padres entran en pánico. Empiezan a buscarla todos los días. Pasan los meses, pasan los años, y mientras ellos siguen buscándola, el sistema falla, y sus nietos terminan pagando el precio más alto. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a reconstruir el caso de Susan Powell, paso a paso, lo que se sabe, lo que nunca cuadró y por qué, aunque hubo demandas millonarias, esta historia sigue siendo profundamente injusta. Bienvenidos a Solumbra, donde la luz alcanza lo que otros prefieren no mirar. Susan Cox Powell nació en 1981 en el estado de Washington. Era madre de dos niños pequeños, Charles, de 5 años, y Brayden, de 3. Trabajaba como contadora. Era organizada, responsable y profundamente dedicada a sus hijos. Pero detrás de esa vida aparentemente normal, había algo que no funcionaba. Su matrimonio con Josh Powell estaba roto. Josh era controlador, monitoreaba sus llamadas telefónicas, limitaba su acceso a Internet, la aislaba de amigos y de su propia familia. Susan no podía tomar decisiones sin su aprobación, no podía salir sola, no podía hablar libremente. Con el tiempo, su familia empezó a notar cómo Susan se apagaba. Sus padres, Chuck y Yuri Cox, veían a su hija perder la luz, y Susan también lo sabía. En 2008, Susan escribió una carta privada que guardó en secreto. En ella dejó una frase que hoy resulta escalofriante. Si algo me pasa, fue Josh. Susan había considerado el divorcio, pero tenía miedo. Miedo de perder a sus hijos, miedo de lo que Josh pudiera hacer. Nadie sabía que esa sería la última semana de Susan Powell. El domingo 6 de diciembre del 2009, en el estado de Utah, una tormenta de nieve azota la región. Las temperaturas están bajo cero. A las 11:45 de la noche, Josh Powell llega a su casa. Dice que acaba de regresar de una acampada de emergencia con sus dos hijos pequeños, en plena tormenta, a medianoche, sin aviso previo. Susan no está en casa. Josh llama primero a su padre, Stephen Powell, y le dice algo simple, casi frío. Después llama a la policía. Cuando los oficiales llegan, Josh está calmado, demasiado calmado. Sus hijos duermen en el auto. La casa está limpia, extrañamente limpia. Josh cuenta su versión. Según él, Susan estaba molesta. Él decidió llevarse a los niños para darle espacio. Fueron a acampar. A unos 40 minutos. Regresaron tarde y Susan ya no estaba. Pero la historia no encaja. ¿Quién lleva a dos niños de 3 y 5 años a acampar en una tormenta de nieve sin ropa adecuada? Ningún vecino vio a Josh salir con los niños. El teléfono de Susan fue apagado a las 10:47 de la noche. En el auto de Josh, la policía encuentra una pala, una lona y un generador portátil. Los oficiales sospechan de inmediato, pero no tienen pruebas suficientes. No hay cuerpo, no hay testigo. Susan Powell simplemente desaparece. Para los padres de Susan, Chuck y Yuri Cox, el tiempo se congela. Su hija no responde llamadas, no dejó nota, no retiró dinero, no planeó irse. Ellos lo saben desde el primer día. Susan no se fue voluntariamente. La policía inicia búsquedas masivas. Perros rastreadores, voluntarios, helicópteros, lagos dragados, excavadoras, nada. Semanas pasan, meses pasan, un año pasan. Susan no aparece, pero sus padres no se detienen. Dan entrevistas, hablan con medios, presionan a las autoridades, repiten el nombre de su hija, cuando otros empiezan a olvidarlo. Para ellos, Susan no es un expediente más, es su hija. Mientras tanto, la evidencia contra Josh crece. Susan tenía un seguro de vida de $1.5 millones a nombre de Josh. La carta en la que decía si algo me pasa fue Josh. Hay registros que muestran que Josh vigilaba cada movimiento de Susan,
testigos que lo describen como obsesivo y controlador, rastros de sangre en el auto que coinciden con el ADN de Susan. Expertos concluyen que la acampada fue una cuarteada fabricada. Así que el 24 de diciembre del 2009, la policía nombra a Josh Powell como persona de interés. Pero eso no es suficiente para arrestarlo. Pero para los Cox ya no hay ninguna duda. Los padres de Susan, Chuck y Yuri Cox recuerdan la carta de su hija, recuerdan lo que Susan pidió. Si algo me pasa, no dejen a mis hijos con él. Y deciden luchar. Tras años y años de batallas legales, y después de descubrir que Stephen Powell, el padre de Josh, poseía miles de imágenes de abuso sexual infantil y había tenido acceso a los niños, finalmente los Cox ganan la custodia de Charles y de Brayden. Los niños salen de la casa de Josh. Para los abuelos no es una victoria, es una responsabilidad. Están cumpliendo el último deseo de su hija, pero Susan sigue desaparecida. El 5 de febrero del 2012, Josh Powell tiene una visita supervisada con sus hijos. Los lleva a una casa, entra con ellos, cierra la puerta. Minutos después, provoca una explosión y prende fuego al lugar. Josh muere. Charles, de 7 años, muere. Brayden, de 5 años, muere. 3 vidas destruidas en segundos. Josh se quema para siempre la verdad sobre Susan. Nunca hubo juicio, nunca hubo confesión. Susan Powell jamás fue encontrada. Años después de perder a su hija y a sus nietos, Chuck y Yuri Cox demandan al Estado por negligencia grave en la protección de los niños. En 2013, el Estado llega a un acuerdo y paga a la familia $98 millones. 98 millones. Pero ningún dinero devuelve a una hija. Ningún dinero reemplaza a 2 niños. Ese acuerdo no fue una victoria, fue una admisión tardía de que el sistema falló. Y aún así los Cox siguieron hablando, siguieron pidiendo justicia, siguieron buscando a Susan, porque hay padres que aunque el mundo cierre el caso, nunca dejan de buscar. Susan Powell sigue desaparecida. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su caso nunca se cerró. Esto no fue un misterio sin explicación. Fue una tragedia anunciada. Susan advirtió. Susan escribió. Susan tuvo miedo y sus padres le creyeron cuando nadie más lo hizo. En Solumbra hablamos de lazos rotos, de familias suspendidas en el tiempo, de padres que envejecen buscando. Si alguna vez escuchas a alguien decir, tengo miedo, no mires hacia otro lado, porque Susan lo dijo y desapareció. Muchas gracias por estar aquí con Solumbra, donde la luz alcanza lo que otros prefieren no mirar.